Hola, bienvenidos. ¿Qué tal están? Mi nombre es José Manuel López García. Aprender a expresarse por escrito. Enseñar a redactar, indudablemente, es una de las técnicas más olvidadas, aparentemente al menos. Saber expresarse bien y correctamente por escrito es esencial y fundamental en el estudio, pero además un texto bien redactado ayudará o bien a aprobar exámenes o a subir nota. Muchos profesores, además, invalidan un examen a partir de un determinado número de faltas ortográficas, aunque tampoco esto es una regla general. La lectura también es evidente que mejora la escritura o la capacidad de redactar de las personas. Realizar un trabajo escrito es una gran prueba o una magnífica prueba para demostrar que el estudiante tiene capacidad investigadora. Una vez elegido el tema a desarrollar, lo mejor es documentarse al máximo, buscando artículos, libros, textos, vídeos, audios, etcétera, fundamentalmente material escrito, bibliográfico, que se pueda utilizar para sustentar los puntos fundamentales del escrito. Además, es preciso formular claramente los objetivos que se proponen desarrollar con el trabajo. Y otra cuestión muy importante es elaborar un índice y a la vez pues una especie de guión sobre las cuestiones o aspectos que se van a desarrollar o a describir o a explicar. Conviene, de forma también general, redactar un primer borrador o esbozo y se debe ser original, crítico, y es fundamental también que se den una serie de razones y que se aporte algo nuevo con el trabajo escrito. Por supuesto, aquí destaca la creatividad, o puede destacar la creatividad de cada persona. El trabajo escrito se ha de estructurar organizando, como ya dije antes, un índice o guión en el que se especifiquen, y vuelvo a insistir en ello, los diversos apartados, dando a cada uno la amplitud que se necesite. Yo creo que lo primero es establecer una serie de capítulos que se van a tratar y luego pues se van rellenando, escribiendo o reescribiendo cada uno de ellos. Pero de esa forma ya el texto, el trabajo escrito, sea un artículo más o menos largo, sea un libro, sea un trabajo de investigación, una tesis, una ponencia, una disertación, lo que sea el escrito, pues al tener una estructura en capítulos, pues ya es una parte ya conseguida en la elaboración del trabajo escrito o de la investigación o de la disertación. Un primer esbozo tiene que tener los siguientes elementos: planteamiento del tema, introducción o presentación que encuadra el tema, marco de referencia en el que también podemos introducir el tema, exposición de cuestiones fundamentales del tema o de los temas que se van a tratar y, por último, una breve conclusión o una conclusión, en cualquier caso, de los contenidos fundamentales y también de los resultados a los que se ha llegado con ese trabajo escrito. Por supuesto, estas orientaciones que estoy explicando, que estoy dando, son reformulables, son transformables, por supuesto, pero esto es simplemente pues, un guión esquemático de lo que se puede hacer, como una orientación primera, podríamos decir. En lo que respecta a la redacción definitiva, el trabajo escrito, me refiero, debe responder a todas las cuestiones enumeradas y consignadas como fundamentales, guardar un orden de mayor a menor importancia en la descripción de las ideas, o al menos un orden, por lo menos. También es preciso que se redacte, a ser posible, de forma clara y precisa, de tal modo que cualquier persona pueda leer y entender el texto, aunque esto es más matizable porque puede haber trabajos escritos de investigación, tesis doctorales, tesinas, etcétera, que su lectura sea compleja para el lector no especializado, pero bueno, hablando en términos generales se puede también señalar lo anterior. Y también es importante enumerar, diríamos, y desarrollar todos los puntos que se quieren tratar y, sobre todo, esforzarse en la construcción de los párrafos de una forma adecuada, rigurosa, profunda, razonada, precisa, etcétera. Realmente, pues como se ve, no es una tarea precisamente fácil, pero también hay que decir que puede ser o que es apasionante. Por otra parte, también es evidente que la expresión escrita es tan importante o más que la hablada. Y esto se argumenta de múltiples formas. Ya desde hace pues, más de 2500 años, con el surgimiento de la filosofía occidental en Grecia, pues ya se vio realmente
la gran importancia del lenguaje escrito. Aunque también es cierto que Platón, por ejemplo, decía que el lenguaje oral hablado era más importante que el escrito, pues porque se podían cambiar las ideas, las argumentaciones, las exposiciones de una manera prácticamente inmediata al hablar. También dio mucha importancia el mismo Platón a la composición escrita. De hecho, sus grandes diálogos, sus grandísimos diálogos, ahí están y se han leído durante siglos y siglos, durante más de 2300 años. Y siguen vigentes y es una de las formas de introducirse en la filosofía para muchísimas personas. Por lo tanto, aunque el propio Platón daba muchísima importancia a la exposición hablada, también reconocía que el lenguaje escrito era una especie de medicamento de la memoria o fármaco de la memoria, como es sabido. Pero es que además lo escrito es evidente que supera en permanencia en general a lo hablado. Hasta hace pues unas decenas de años, unas décadas, o aproximadamente unos 100 y pico años, pues no se podía grabar la conversación de las personas, no se podía grabar las conferencias, las explicaciones, las ponencias, las clases, etcétera, por ejemplo en la universidad. Pero actualmente esto por supuesto es posible y se realiza. Y aún siendo esto pues realmente decisivo y está pues realmente muy bien que se haga, no cabe duda que lo escrito tiene una permanencia especial, porque depende de un soporte físico que no es tan delicado como los soportes electromagnéticos o que quizás en algunos casos tiene hasta más duración. En cualquier caso, pues se están mejorando los sistemas de grabación, los sistemas, diríamos, de permanencia de lo grabado en soportes adecuados, etc. Y en este sentido los libros también tienen que ser cuidados para que resistan el paso de los siglos, el paso de los años. En cualquier caso, lo que es evidente también es que la cultura occidental está fundamentalmente basada en el lenguaje escrito, ya desde hace miles de años. Incluso las tablillas de Sumeria, con la escritura cuneiforme, son una muestra también de la permanencia de lo escrito. Por ejemplo, también las tablillas, por ejemplo, de los asirios o de otros pueblos de Mesopotamia, pues son una muestra también fehaciente de la duración del lenguaje escrito. Y no digamos también los jeroglíficos egipcios, por ejemplo, ya desde hace más miles de años, y por supuesto la escritura griega antigua y la escritura en latín, que se conserva en documentos escritos, también en otros símbolos, en tumbas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, diríamos que el lenguaje escrito es básico para la cultura. Podemos decir que lo escrito es lo que permanece de forma general para siempre. Actualmente también es algo claro que con las grabaciones de vídeos y de audios podemos decir que las cosas han cambiado hasta cierto punto, pero también sigue siendo verdad que lo escrito es fundamental. Por otra parte, también hay que considerar que lo audiovisual y lo escrito son formas de comunicación, formas de, diríamos, de expresar los conocimientos, de estudiar los conocimientos, de leerlos, etcétera, y por supuesto también de discutirlos y criticarlos, etcétera. Son medios de comunicación, el lenguaje escrito y el audiovisual, complementarios. Y yo diría más, también se completan el uno al otro. De hecho, actualmente, aunque haya pocas personas que escriban artículos con vídeo, pues existen. Yo, por ejemplo, soy uno de ellos. Y está claro también que el lenguaje audiovisual y el lenguaje escrito se integran cada vez más, por ejemplo, en los medios digitales, en los diarios digitales, revistas digitales, en general en los medios de comunicación periodísticos. Por tanto, es también claro que lo audiovisual y lo escrito se están reforzando recíprocamente. Por ejemplo, los audiolibros son otro ejemplo muy claro y muy evidente de cómo el conocimiento se difunde también a través de los sistemas de audio. Y en general, por ejemplo, los audios cada vez se difunden más, se escuchan más por múltiples razones y motivos. Y en cualquier caso, insisto, el lenguaje escrito se completa con el lenguaje audiovisual. Por tanto, insisto en la importancia de escribir bien, de leer lo más posible, para de esta forma poder conseguir realizar escritos correctamente redactados, y esto sobre todo se aplica generalmente más bien a los estudiantes de secundaria,
a los estudiantes universitarios, pero en general a cualquier persona. Por tanto, esperemos que este vídeo sirva de ayuda o que dé unas orientaciones útiles a los interesados en esta cuestión. Muchas gracias a todos por verme y escucharme, por seguirme, y decir que este mismo vídeo está en formato de podcast, de audio, en iVoox y en Spotify. Poniendo Dr. José Manuel López García ya se accede a mi podcast, que tengo pues cientos y cientos de audios. También, si lo deseas, dale a la campanilla para suscribirte a mi canal, comparte este vídeo si lo deseas y dale a me gusta si te parece bien. Por último, dar un saludo muy efusivo a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, que sé que me siguen y a los que agradezco, por supuesto, su interés, su atención, y estoy abierto a sus opiniones, comentarios, sugerencias, dudas, etc. Hasta siempre. Gracias.